tardes a todos. Bien, hoy vamos a celebrar el colofón de una asignatura que para nosotros ya es memorable antes de que haya acabado y ya os echamos en falta antes de que concluya, sin lugar a dudas. El hecho de compartir también con Isabel, la que os decía que tiene sobre todo una grandísima inteligencia espiritual, cosa que es muy raro encontrar. El colofón queríamos que fuera pues algo así como el taller se titula No habrá paz en el mundo si no hay diálogo entre las religiones. Hablar de la dimensión espiritual y trascendental del ser humano, que si no quizás se siente un poquito huérfano. Decía Albert Einstein que los secretos del universo, igual que los enigmas de Dios, sería como si un niño que hubiera aprendido hace muy poquito a leer entrara a una inmensa, insondable biblioteca con miles y miles de salas, de estanterías, de anaqueles, millones de volúmenes escritos en infinitos idiomas y empezar a sacar un solo volumen. Esos son los secretos insondables de Dios y del cosmos. Y para eso lo que vamos a hacer en nuestra biblioteca de hoy es ayudarnos por 3 personas entrañables que nos van a ir sacando algunos tomos para descubrir algunos de los enigmas de la propia trascendencia. Y sobre todo el hecho de saber que las 3 religiones del libro están hermanadas, son fraternas y además las personas que nos acompañan son amigas entre sí. Luego es una buena fraternidad espiritual, ¿no? Porque en definitiva creemos en el mismo Dios al que le aplicamos distintos nombres, como siempre parece que hay una tentación por parte del ser humano, ¿no? Y para ello voy a ir presentándoos a cada uno de nuestros invitados. Hay una persona que está presente a través de online, pero nos va a hablar desde Israel. Vamos a ir presentándolos en orden de revelación. Y así no hay problema de jerarquía, ni mucho menos, ¿no? Por revelación. Empezaremos por el judaísmo, seguiremos por el cristianismo y concluiremos con el islam, el último sello. Bueno, Baruch Garzón, ¿me escuchas, Baruch? Perfecto. Muy bien. Vale. Sí. Genial, Baruch, shalom. Baruch, como os dije en la clase previa, para mí es muy especial, puesto que bendijo a mi hija cuando estaba en el seno de su madre en torno al 5º mes a punto de iniciarse un Shabbat. Y así Julia, que es el sentido que da a mi vida, es una persona especial. Bien, Baruch nació en Tetuán, tiene 3 licenciaturas, en Filosofía por la Universidad de la Sorbona, en Filología Semítica por la Universidad de Estrasburgo y en Filología Hispánica por la Universidad de Burdeos. Ha sido rabino principal de Madrid del año 68 al 78 y director del programa relativo a los judíos, El Pueblo de Dios, que se transmitía, como bien sabéis, en televisión española. Actualmente es miembro de la Conferencia de Rabinos Europeos, es presidente de la Fundación Efrat España y rabino de la comunidad sefardí Yagdil Torah, y también es fundador y presidente de la Asociación Herencia Sefardí. Es un rabino sabio y un rabino bueno y una gran persona. Continuamos luego con el cristianismo. Jesús Jaime Navarro es sacerdote diocesano de Zaragoza. Es párroco de la parroquia de Nuestra Señora del Portillo. Era de Nuestra Señora del Portillo, pero también ha desarrollado una labor pastoral encomiable, ¿no? La labor de pastoreo, como Jesús, ¿no? Por el Matarraña, comarca de Cariñena, el Bajo Aragón de Teruel, en Alcañiz, donde hubo una gran judería. Además, también ha sido delegado episcopal de Relaciones Internacionales y ha participado en la Unidad de Cristianos y Diálogo Interreligioso. Fijaos la importancia del diálogo, ¿no? El diálogo es hablar y escuchar, ¿no? Si no, no existe tal diálogo. Es profesor del Instituto de Ciencias Religiosas y del Centro Regional de Estudios Teológicos de Aragón, el CRETA. E imparte materias como ética, moral fundamental y moral de la persona. Ahí es nada, ¿no? Y el último sello, Abderramen Ben Chaabane, es doctor ingeniero agrónomo, originario de Túnez. Realizó numerosos trabajos de investigación en el campo de la agronomía y muchas publicaciones. Y es curioso, es un experto, entre otras cosas, en alfalfa. Uno de los elementos claves que ahora, con la crisis de Ucrania y demás, pero lo que es muy importante son las llamadas
de Dios no, dejó todo y se dedicó a servir a la comunidad musulmana en España. Es un gran reto. Es fundador y secretario general de la Comunidad Islámica de Zaragoza, que es la primera asociación de musulmanes de Aragón y una de las primeras de toda España. Además, es presidente de la Unión de Comunidades Islámicas de Aragón, que representa la inmensa totalidad de las asociaciones y mezquitas de nuestra comunidad autónoma. Quizá luego sea bueno preguntarle dónde están nuestras mezquitas, ¿no? Y que además queríamos, si las situaciones hubieran sido distintas, pues haber visitado también la mezquita. Y es profesor del Ministerio de Educación, que imparte la asignatura de Religión Islámica en 5 colegios públicos. Y ya con esta presentación y con nuestros compañeros en la espiritualidad, le cedo la palabra a Isabel para que os dirija unas palabras y comenzar el diálogo. Pues muchas gracias, Miguel Ángel, y muchas gracias también a las 3 personas maravillosas que tenemos hoy aquí, que van a hacer posible este diálogo interreligioso sobre derechos humanos y trascendencia. Gracias también a todas las personas que estáis aquí. Para mí, de verdad, que es muy importante. Tengo alumnos tanto de la USJ Senior como también del grado en Educación y bueno, pues la verdad que estoy muy contenta también por ello y agradecida. Y también muy agradecida a mi compañero Miguel Ángel, que esta asignatura de grandes religiones pues bueno, pues la preparamos siempre con mucho cariño y además muchísima sabiduría, que tengo la suerte de beber de ti, ¿no? Eso es amistad. Simplemente quería comentar nada, no sé si está conectado o no, si se ve en pantalla, nada, quería mostraros dos reflexiones ahí, 2 reflexiones acerca de se supone que tenía... A ver, hay un usuario que está dando... Ahora sí, gracias. Vale. Un poquito como colofón, como decía mi compañero Miguel Ángel, como colofón de esta asignatura de grandes religiones, el diálogo interreligioso que tenemos hoy aquí, y simplemente unas muy breves palabras, ver todo un poquito ese recorrido que hemos hecho desde esta asignatura, terminar hoy con este gran colofón. Y mis palabras, yo no sé, quisiera que empezasen con este capítulo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia deben comportarse fraternalmente unos con otros. El problema es que realmente estamos viviendo de manera fraternal. Sigue habiendo miseria en el mundo, personas que se ven obligadas a salir de sus casas, sigue habiendo violencia, dependencias. Tenemos unos rasgos del contexto que realmente bueno, pues nos interpelan, ¿no? Y aquí tenemos personas de muchas franjas de edad, ¿no? Personas que han terminado su vida profesional, personas que están a punto de empezar su vida profesional, pero todos ciudadanos que tenemos una responsabilidad, ¿no? Y esos rasgos del contexto nos indican que es todavía hoy más imprescindible un diálogo interreligioso. ¿Y ello por qué? Aquí he preparado una especie muy rápida, ¿no?, de unos elementos que vemos en el contexto, ¿no? Vemos, después de toda esta crisis sanitaria que hemos pasado, que son momentos de incertidumbre. ¿Qué es lo que puede aportar el diálogo interreligioso? Pues puede aportar un centro de gravedad, un centro de serenidad. También vemos cómo la vulnerabilidad de grandes capas sociales ha aumentado, ¿no? ¿Qué es lo que puede aportar un diálogo interreligioso? Pues ese diálogo en el cuidado, ese fortalecer el interior, ese punto nutricio de las personas. Si algo nos ha indicado estos tiempos es que también todo parece que somos una sociedad volátil. Nuestras agendas se volatilizaron, ahora todo parece que corre rápido, ¿no? Bueno, pues, ¿qué es lo que puede aportar este diálogo interreligioso? Pues apertura, flexibilidad. También somos conscientes, ¿no?, de que vivimos en un mundo complejo. Las soluciones no son fáciles, las soluciones pasan por ser unas soluciones muy poliédricas, ¿no? Por otra parte, también vemos que en este mundo hay una interdependencia, una globalidad muy importante.
Pero ¿cómo la afrontamos? Pues desde este diálogo interreligioso, el poder afrontarla desde esa fraternidad y ese compromiso, ¿no? O toda esta hiperaceleración que estamos viviendo, aportar ese discernimiento, esa prioridad, el saber priorizar, o que estamos sobrecargados de tanta información. Bueno, pues aquí ofrecemos estos espacios de paz. Realmente, bueno, pues un diálogo interreligioso que sea esa colaboración por el bien común. 3 formas de experiencia es lo que tiene el ser humano, que es lo que hemos estado viendo aquí con esta introducción, que voy a intentar que sea muy rápida, una especie de, bueno, pues de resumen o de recapitulación de lo que hemos visto, ¿no? Entender que el ser humano es capaz de hacer, capaz de pensar, pero también es capaz de trascender, y en ello estamos, ¿no? La experiencia religiosa desborda ese quehacer, ese hacer y ese comprender, pero no los niega, sino que va más allá, ¿no? Esta experiencia es radicalmente personal y simbólica. Entonces, merece la pena que veamos, recordáis, ¿no?, este esquema que vimos de religiones. Es importante que en todo este entramado de ramas religiosas, ¿no?, el fenómeno religioso es un fenómeno universal. Bueno, pues la importancia de ver esa novedad y ver además desde las 3 religiones del libro como esa base común de judíos, cristianos y musulmanes es saber que Dios se ha revelado en la historia ofreciendo su presencia salvadora a los humanos. Por lo tanto, un diálogo interreligioso, además de, bueno, su eminente valor antropológico y teológico, pues sobre todo tiene un especial significado en la construcción de una nueva humanidad. Y en eso estamos. Así que muy bienvenidos y gracias de verdad a todas las personas que estáis aquí. Y bueno, continuamos con las preguntas. Al hilo de todo esto, yo os lanzaría una primera pregunta. Creo que ya puedo sentarme. ¿Cómo vivís la trascendencia? ¿Cómo es en cada uno de vosotros? ¿Cómo es ese diálogo con Dios? Tanto Baruch, Jesús como Abderramán, quizás si seguimos ese orden sí, de revelación que me parece muy interesante, ¿no? Y ajustado además también. Baruch, saludos, salam. ¿Cómo vives la trascendencia y cómo es tu diálogo con Dios? Cuando citaste ahora el primer artículo de los derechos humanos, yo echo de menos allí una palabra muy importante, la palabra obligaciones. Estamos viviendo en una sociedad donde solo se habla de derechos. Son muy legítimos los derechos de todos, de los seres humanos, de las minorías, de las personas de color, de las personas que tienen otras inclinaciones sexuales. Me parece perfecto que todos tengamos derechos. ¿Cuáles son las obligaciones que van a hacer que esos derechos se puedan ejercer? Es como si todos tuviéramos derecho a consumir y nadie tuviera la obligación de pagar. Creo que hay un punto de partida ahí que es erróneo, a mi entender. Por eso, la religión judía está basada en obligaciones y prohibiciones, preceptos positivos, 248 cosas y 365 cosas. 248 cosas que hay que hacer y 365 cosas que no hay que hacer. Y en ese pragmatismo es donde se encuentra la trascendencia. La trascendencia no es una elucubración intelectual, no es la sensación de haber recibido una revelación personal. La revelación personal está cuando yo ejerzo mis obligaciones hacia el prójimo. Y allí es donde encuentro mi trascendencia, la del prójimo, que es la trascendencia divina que vivimos en cada uno de nosotros. Aludiendo al libro, perdón, un minuto más, aludiendo al libro al que hablaba mi buen amigo Miguel Ángel, creo que el niño debió tomar primero el ABC. No debió de tomar una enciclopedia británica. Habría que haberle indicado que empezara por el ABC. Y ese libro lo lleva el niño dentro. El niño tiene que aprender a leerse
a sí mismo, porque allí es donde Dios vive. Dios no vive fuera, sería entonces un ídolo. Dios vive dentro de ese niño, y del niño que todos somos todavía, cualquiera que sea nuestra edad. En esa inocencia primigenia, allí está Dios. Allí está nuestra trascendencia y la suya. Allí se encuentra el lugar del diálogo. Dios no está fuera, está dentro. El ABC que el niño tiene que leer es qué pasa dentro. ¿Qué se piensa cuando él piensa? Para terminar, creo que el niño tiene que aprender la cartilla, el ABC, rayas, como se titulaba la cartilla nuestra cuando éramos pequeños en España. Ese ABC es aprender a leerse a sí mismo. ¿Cómo está reaccionando con la hermanita? ¿Cómo está compartiendo con el amigo los juguetes? ¿Cómo se comporta él cuando alguien le lleva la contraria? O cuando alguien le quita el caramelo. Eso es lo que hay que aprender a analizar desde muy pequeño. No es qué has hecho, qué no has hecho, sino qué pasa dentro de ti. ¿Cómo puedes controlar lo que pasa dentro de ti? Como decía el sabio rey Salomón, y con esto termino, pon los ojos en la cabeza, pon la mirada en lo que se está pensando en ti. Tú estás por encima de lo que se está pensando en ti. Tú estás por encima de lo que estás sintiendo. Tú tienes que vigilar qué pasa dentro de ti, porque allí está tu trascendencia, allí está lo mejor de ti mismo. Fuera no lo vas a encontrar. Y cuando aprendas a leerte, aprenderás a leer el alma del prójimo. Y con ese próximo, con ese otro con minúscula, aprenderás a conocer al otro con mayúscula. Hay más, no lo vas a conocer, él se va a revelar a ti, pero te va a hablar dentro, no te va a hablar por el oído. No esperes escucharle con tus oídos. Pon la mirada adentro y te digo, no solamente le escucharás, es que le verás. Gracias. Gracias, muchas gracias. Bien, yo parto de un acontecimiento que vivimos el domingo pasado. Fue la canonización de un hombre que para mí ha sido significativo, Carlos de Foucauld, porque yo en un momento determinado de mi vida, a los pocos años de ser sacerdote, tuve la suerte de encontrar en unos ejercicios impartidos por uno de los que yo he admirado muchísimo, López Baeza. Era un gran escritor, un gran comunicador, falleció hace un año y pico. Me ayudó a descubrir lo que es la espiritualidad de Carlos de Foucauld, la espiritualidad de Nazaret. Yo, mi vida personal, la vivo desde esa orientación. Mi espiritualidad o el sentido de trascendencia la vivo desde ese matiz. Yo me considero una persona peregrina, creo que todos somos peregrinos, que todos andamos buscando, y en esa experiencia de búsqueda me ayuda la palabra de Dios. Muchas veces repito o rezo con los salmos: mi alma tiene sed de Dios, oigo en mi corazón, busca tu rostro, y yo también me digo, tu rostro buscaré, Señor. Me encuentro siempre como un peregrino, como alguien que vas avanzando, que vas descubriendo. Me sirve y me ayuda lo que es la palabra de Dios, me sirve y me ayuda lo que es la oración, pero también la vida, porque la vida también me habla. Y desde Nazaret, desde esa espiritualidad de Carlos de Foucauld, que él intenta vivir esa vida ordinaria, esa vida sencilla, es descubrir que en esa situación, en esa vida, en esos acontecimientos, Dios también está presente. Y eso hace que tenga que afinar el oído para tratar de mirar como mira Dios la vida, tratar de escuchar como Dios escucha las vivencias de la gente, y me hace descubrir el gran misterio que tiene toda persona, que encierra cada persona. Cuando yo me acerco a una persona, descubro que Dios ya está presente en esa persona. Cuando a veces voy en el autobús o en el tranvía y veo los rostros,
como ahora podría estar viendo los vuestros, pero como estoy hablando quizás no me fijo tanto, pero a lo mejor cuando vas en esa experiencia de que vas en silencio te puedes fijar más, y muchas veces descubro y digo, ¿qué pasará por el corazón de esa persona? ¿Cómo Dios estará tejiendo esa relación personal con esa persona? Y de alguna manera descubro esa sacralidad que tiene toda persona, ¿no? Y todo eso, de alguna manera, se lo debo a ese hombre que fue un apasionado de Dios, que era un hombre que en un momento determinado, digamos, también pierde la fe y precisamente la encuentra con la experiencia de encontrarse con la vivencia musulmana en Marruecos, donde descubre esa gran admiración de esa trascendencia de ese Dios de la misericordia que venera, ¿no? Y eso le inquieta. Y a mí me hace también intentar ser apasionado y tratar de vivir como dice él, y eso sería el anhelo, el suspiro de estos, es de poder gritar con mi vida lo que es el Evangelio. No tanto las palabras, sino que sea simplemente lo que es el hacer, la forma de comportarme, la forma de responder, la forma de relacionarme con los demás. Es verdad que continuamente hay una oración que la tengo muy interiorizada y es, le pido muchas veces al Señor que me ayude, pues eso, a conocerle cada día más para poderle amar como más intensamente y seguirle más de cerca, ¿no? Pero bueno, por ahí es por donde vivo. Eso lo hago cuidando los momentos de oración, a veces los que tenemos litúrgicos de las oraciones, pero también, sobre todo, los momentos de retiro, de una vez al mes, de encuentro, de soledad, de desierto, que a veces decimos nuestras experiencias, tanto desde lo judío, musulmán como el cristiano, sabemos que el desierto es lugar de revelación de Dios, donde nos quedamos pues un poco a la intemperie y dejamos que sea Él el que tome la palabra. Y a mí simplemente me cabe, pues un poco con la oración de Carlos de Foucauld, abandonarme en sus manos, ponerme en sus manos y que haga de mí lo que quiera. Por ahí es por donde yo me voy trabajando, voy viviendo, compartiendo mi fe, mi experiencia con las personas con las que convivo, me reúno y también con las que también oro y celebro cada domingo, cada día que celebro la Eucaristía, pues compartiendo esa fe, que es la fe común en ese Dios que nos ama, que nos quiere a todos. Muy bien. Muchas gracias, Jesús. También a Baruch, muchísimas gracias por estas dos respuestas. Vamos con Abderrahman con la misma pregunta, ¿no? ¿Cómo vives la trascendencia? ¿Cómo vives tu relación con Dios? Muy bien. Salam alaikum, que la paz sea con vosotros. Alaikum salam. Es el saludo en que cuando nos vemos, nos saludamos. Así que primero la paz. Intentamos que la relación entre las personas sea siempre de paz. Nada de guerra, nada de conflictos, nada de mal pensamientos, ni juzgar mal al otro, sino ofrecemos y presentamos y ponemos por delante la paz. Bien, el Islam es un principio de vida. El Islam no es solamente una religión, sino un principio de vida. Y quiero decir con eso que te acercas a Dios, pero también tienes que acercarte al prójimo. No solamente rezar, sino hacer al prójimo y considerar al prójimo como hermano tuyo. Hay un relato del profeta Muhammad, yo le llamo profeta, pero es el enviado de Dios, es el mensajero, es llamarlo como queréis, pero uso siempre la palabra profeta, que me parece más cercana. Bien, el profeta dice, uno no es creyente si no desea para su hermano lo que desea para sí mismo. Creo que con eso ya entendemos que no puedes hacer nada al otro si no lo deseas para ti mismo. Bien, digo, el Islam es un principio de vida y se basa el Islam sobre 5 pilares. Tenemos 5 pilares. El primero es el testimonio de fe, cuando das el testimonio de que no hay más que un Dios, que es el creador, el que nos ha creado a todos. Luego, la oración,
el musulmán reza 5 veces al día. A lo largo de las 24 horas del día, rezamos 5 veces. Nada más levantarnos, antes incluso de la salida del sol, hay que rezar, hacer el primer rezo. Luego uno sale a su vida, a su trabajo, atiende a su familia, intenta ganarse el pan. Lleva horas trabajando. Al mediodía tiene que parar. Después de llevar esta vida con la sociedad, con su entorno, ya dedica un tiempo, 5 minutos, no más. El rezo en el Islam no dura más que 5 minutos. Te preparas y rezas, ya tienes esta relación con Dios. Que si te has pasado con alguien, que si has cometido algún fallo, algún error, pues con este rezo del mediodía corriges este tiempo de vida que has vivido durante toda la mañana. Y luego ya puedes volver a tu vida o puedes echarte la siesta si quieres. Eso ya depende de cada uno, ¿no? Y luego por la tarde, llega la hora de la tarde y rezas otra vez. Después de otro tiempo de vida cotidiana, de lo que haces, te acercas a Dios otra vez por la tarde a acordarte que siempre estás bajo la mirada de Dios. Estás siempre en contacto con Dios. Incluso cuando estás con el otro, Baruch con O mayúscula o minúscula, es lo mismo para mí. El otro siempre es el otro. ¿Cómo tengo que tratar al otro? Entonces, que estás ya bajo la mirada de Dios para que tu relación con el otro sea la correcta. A la puesta del sol, otra vez, rezamos el cuarto rezo. Y por la noche, ya entrada la noche, ya puedes rezar el último rezo y te vas tranquilo, en paz contigo mismo, a la cama. Este es el segundo pilar en el Islam. El tercer pilar del Islam, ya está. Ya tienes tu relación con Dios, ahora tu relación con la sociedad, que es el azaque o el diezmo, aunque no siempre es el diezmo. A veces no solamente el 10%, el diezmo porque es el 10%, a veces es menos, depende, puede ser 5% o 2,5%, o puede ser el 20%, depende de lo que tengas de bienes. Entonces, el azaque es un derecho del pobre, es una obligación. En el Islam siempre hay derechos y hay obligaciones. Este azaque es tu obligación hacia el pobre que tienes que darle de tus bienes, de lo que has ganado. Por supuesto, si cumples los requisitos de ser el que da y no el que recibe. La sociedad musulmana se divide entre los que dan y los que reciben. Los que tienen la obligación y los que tienen el derecho. La obligación de dar el azaque y el derecho de recibir el azaque. Luego, el cuarto pilar del Islam es el ayuno del mes de Ramadán. Todos sabéis que acabamos de terminar el mes de Ramadán y también este pilar del Islam es también para sentir el otro y comer 2 veces en las 24 horas. Nosotros estamos acostumbrados a desayunar, luego el almuerzo, luego la comida, la merienda, la cena y a veces la recena. Y el vaso de leche antes de ir a la cama. Bueno, pues en el Ramadán dejamos esta vida y comemos 2 veces en las 24 horas. Cuando se rompe el ayuno a la hora del cuarto rezo, quiere decir a la hora de la puesta del sol, y otro antes del alba. Antes del alba, casi ya empezamos el día, nos levantamos para comer algo
Yo personalmente, y eso lo he pasado todo el mes de Ramadán, lo único que tomo es mi desayuno. Mi café con leche es sagrado, ¿eh? Y con algo, no sé, un croissant, un pan con mantequilla y, bueno, el desayuno de siempre, que lo tomo todos los días. Durante horas y horas te quedas sin comer. Por supuesto, sientes hambre. Te engaña el que te dice que no siente hambre. Te engaña. Así de claro. En 14 o 15 horas o más, pues claro que vas a sentir hambre. En este momento vives lo que vive el pobre, el que no tiene para comer 3, 4, 5 o 6 veces al día. Entonces ya estás con el otro. Es obligación hacia el Creador, pero también te acerca al otro. Vives lo que vive el otro, en tu propia piel. No solamente decir, bueno, sí, el pobre no tiene. No, vas a vivir como un pobre. Aunque tengas lo que tengas, como los jeques estos que tienen mucho dinero, y mucho oro, por ahí, pero si cumplen con esta obligación, van a vivir igual que un pobre, igual. El último pilar del Islam es la peregrinación. Me cortáis si me extiendo, porque a veces... La peregrinación. La peregrinación es ir una vez en la vida a la ciudad santa de Meca, hacer la peregrinación, eso para los que tienen posibilidades de hacerlo, tanto posibilidad económica como posibilidad física, si no está enfermo, si aguanta el viaje, bueno, hay muchas condiciones. Bien, lo que quería decir yo con todo eso, los pilares del Islam, no sé si he hecho llegar la idea o no, que aunque son obligaciones hacia el Creador, pero también es vivir con el otro y intentar compaginar la vida espiritual con la vida cotidiana del musulmán. Y la trascendencia me parece que ahí se ve claramente. No puedes ser un musulmán si no cumplas con estas obligaciones, con estos 5 pilares del Islam. No son las únicas obligaciones, hay más obligaciones, pero estas son, digamos, las principales y hay otras más. Lo dejo aquí para no extenderme mucho más y dejo tiempo también a los compañeros. Se nota que Muchas gracias. Qué maravilloso como los tres habéis relacionado tanto. Solo cuando me abro al otro dejo que Dios inunde mi vida, ¿no? Entonces, qué importante es en las religiones del libro esa relación con los otros, esa comunidad, ¿no? Muchas gracias, de verdad. Bueno, aunque ya habéis abordado en cierta medida el tema, el amar al prójimo como a uno mismo, como a Dios, los derechos y deberes de las personas y de los seres humanos. No hay religión si no hay una antropología radical, ¿no? Los valores que defiende cada una de las religiones desde la raíz del ser humano también, ¿no? Cuando deseas, Baruch. ¿Me has oído, Baruch? ¿Hola? ¿Perdón? Sí, ¿me has oído? No. Vale, comentábamos que realmente no existe una verdadera religión si solamente invoca la trascendencia y no se ocupa de la proximidad del ser humano, y que toda religión tiene también una antropología radical. ¿Qué valores intrínsecos tiene cada una de las religiones del libro para hacer el prójimo como a uno mismo? Bien, el versículo amarás a tu prójimo como a ti mismo se reveló en el libro del Levítico. Tiene una lectura muy especial para un judío. Amar en hebreo no es un sentimiento. De ahavta viene de la raíz no amar, sino dar. Amar es amar en acción, es dar y darse, es entregarse en las manos del prójimo, es cederle no solamente tu dinero, como en la caridad musulmana que acabo de escuchar ahora, que es ejemplar,
sino también cederle tu tiempo, tu consejo, tu presencia cuando la necesite. Ese darse es amar. El amar no es un sentimiento. Del sentimiento hemos pasado a hacer el amor. O sea, el amor se ha edulcorado. ¿Por qué? Pues porque no le hemos dado el sentido real de la palabra, que en hebreo es dar. Amar es dar. No es sentir, y mucho menos hacer el amor. Y aquí quiero entrar en un tema que nos afecta a todos. Y es que cuando vamos hacia el otro, en la cultura woke en la que estamos viviendo, el otro se distingue por su color, por su cuerpo, por su vestido. Hay una manera de ir al otro que es ir hacia su alma. Jesús lo habló muy bien cuando dice, cuando me encuentro en el metro, en el tranvía, con un rostro, me pregunto, ¿cómo está actuando esa persona con Dios y cómo Dios está actuando con él? ¿Cómo esta persona me está revelando a Dios? ¿Cómo a través de ese infinito que se abre ante mí, entre cualquier rostro, el vuestro ahora, en este momento, cómo estoy viendo la obra de Dios? Creo que es muy importante trascender la dimensión del cuerpo. Vivimos en una civilización donde el cuerpo ha tomado demasiada importancia. Tiene un peso específico en nuestro pensamiento, en nuestra visión del mundo y en la visión del otro que nos nubla la presencia de Dios. Si fuéramos capaces de prescindir de nuestra mirada fijada en lo material, en el cuerpo que se presenta delante, para a través de los ojos, que son esa ventana del alma, empezar a penetrar en el infinito, que es ese otro, entonces descubriríamos cuántas son nuestras obligaciones hacia Él. Entonces nos sentiríamos tan pequeños frente al otro, que el otro se convertiría realmente en una puerta hacia Dios. No es mística lo que estoy diciendo, es pura antropología, pero con una mirada nueva sobre el otro. Tendría mucho más que decir, pero me callo para aprender de los demás. Bien, es verdad que en el cristianismo también esta dimensión del otro está como muy presente, ¿no? Es decir, compartimos esa dimensión de hacernos prójimos, ¿no? Los italianos dirían el farsi próximo, hacerse prójimo del otro, hacerse cercano. Hoy es uno de los retos que tenemos todos. Quizá hablamos mucho del amor, pero la palabra amor pues a veces está como muy desgastada. Y el amor, decía San Ignacio, que no se demuestra en las palabras sino en las obras. Y ahí es donde a veces nos cuesta, ¿no? Nosotros estos domingos recientes hemos escuchado en el Evangelio de Jesús precisamente ese encargo que nos deja a sus discípulos de amarnos como Él nos ha amado. Y el amor de Jesús es un amor de servicio. Es un amor que se pone a los pies de los otros, de todas las personas. No hace distinción, no es del creyente, de mi religión o de otra, sino de todas las personas. Porque todas en su profundidad, en su interior, poseen esa dignidad que es fruto de ese don, de ese regalo del Creador. Entonces digo que es un amor de servicio, pero es un amor de entrega. Y en eso nos cuesta todavía más, porque Él sí que es capaz de dar la vida por los amigos, dice. No hay amor más grande que el que da la vida por los amigos. Pero yo creo que esta dimensión está presente en el cristianismo, como está presente en el judaísmo y está presente en el islam. Esa dimensión de hospitalidad, esa dimensión de acogida. Quizá, como todas nuestras limitaciones que somos humanos, pues a veces fallamos, ¿no? Y por eso vienen las críticas, las llamadas a la conversión, porque, vuelvo a decir, es fácil hablar, pero a veces qué difícil es el otro. Cómo clasificamos a las personas y cómo descartamos, una expresión que utiliza el Papa, porque no piensan, porque no son porque no creen como yo creo, porque tienen otra forma de vivir, de expresarse. Esos son, digamos, los grandes retos que tenemos de
trascender lo que son peculiaridades y descubrir ese hondón que tiene todas las personas que merecen ser respetadas, valoradas y dignificadas. Yo creo que es un gran aporte el que podemos hacer presente. Los derechos humanos, sin lugar a duda, la Declaración de los Derechos Humanos es, pues, yo creo que es como un hito, como un mojón importante en ese movimiento de reconocimiento del valor de todas las personas. Pero es verdad que junto con los derechos tenemos que asumir también los deberes, pero esa dimensión que descubrimos por la razón también deberíamos de ser capaces de ofrecer una fundamentación religiosa. Yo creo que esa es una aportación que podemos hacer las grandes religiones, porque yo siempre digo, cuando yo estoy, digamos, llamando a Dios Padre, Madre, esa dimensión me ayuda a descubrir que todos son hijos, hijas de Él. Por lo tanto, todos somos esa gran familia. Vivir esa hondura es lo que también nos va transformando, me va transformando, o nos tiene que ir transformando para no discriminar, no rechazar a nadie. Puede pensar, puede creer, puede ser de la condición que sea, pero todos somos valiosos, dignos, y eso es algo que tenemos que hacer presente las grandes religiones, concretamente nosotros. ¿Cuántas veces decimos que la Iglesia tiene que ser una Iglesia samaritana? Capaces de estar atentos a tantas personas que sufren en estos momentos en nuestra sociedad, pero no para pasar de largo, sino para hacernos cargo de esas personas. Muy bien. Los derechos humanos, yo creo que cuando ya la humanidad llegó a un nivel intelectual y se podía ya entender todo lo que pasa en el mundo, no como antes, que si no viajas o si no viajabas a un sitio, pues no entenderías lo que pasaba en este sitio. Hoy en día, pues con los medios que están al alcance de todos, podemos ver todo lo que hay en el mundo. Entonces la sociedad o la humanidad ha entendido que hay que dar derechos. ¿Por qué? Porque las personas han dejado de vivir la religión, todas las religiones. Porque las religiones, y creo que todos hemos oído ahora, de que la religión es dar. Entonces, cuando se dejó de dar estos derechos a los demás, es cuando la ONU, como si, ya que no lo estáis haciendo, pues ahora lo vais a hacer. Ahora ya son derechos y hay que darlos a todos. En todas las religiones, primero hay que ver al otro, hay que servir al otro, hay que estar con el otro, hay que dar de lo tuyo al otro. Vuelvo a decir el dicho del profeta Muhammad cuando dice: La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Quiere decir, tranquilas, que lo voy a traducir, que uno no es creyente, no llega al nivel de ser creyente, y el creyente es el que está cerca de Dios, el que cree en Dios, el que ya lleva la religión dentro. No llega a ser creyente hasta que quiera. Y la palabra ahabba yuhibbu, el verbo ahabba yuhibbu en árabe, significa querer, significa servir, significa estar cerca, tiene muchos sentidos. Así que todo eso te lleva a la creencia, a la verdadera creencia. Tú no puedes creer en Dios si no estás con el otro. Y más con el débil. Y más con el necesitado. Entonces tienes que estar con estos, tienes que ofrecerles todo lo que puedes ofrecer. Cada uno con sus límites, con sus posibilidades. No puedes ofrecer lo que no tengas. El que no tiene, no da. Pero si tienes, tienes que dar. Pero todos podemos tener por lo menos
humanidad. Tenemos que dar esta humanidad. La humanidad es sentir al otro humano igual que tú. Da igual su creencia, su color, su idioma, su país de origen, cualquier cosa. Tú tienes que darle, tienes que ofrecerle, tienes que estar con él. Para nosotros los musulmanes, el lugar más sagrado es la Meca, la ciudad de la Meca, y dentro de la ciudad de la Meca es la mezquita sagrada. El segundo lugar sagrado en el Islam es la Medina, que es una ciudad a 400 kilómetros de la Meca, más al norte. Pues decía un compañero del profeta que salir a ayudar a uno, a servir a uno, salir de la mezquita, es mucho mejor que quedarse en la mezquita un mes entero rezando y estando con Dios. Entonces, no te vale estar con Dios si esta estancia con Dios no te ayuda a estar con el prójimo. Entonces, deja de leer, deja de estudiar, deja de hacer muchas cosas y vete a ayudar. Con lo poco que sabes, eso lo tienes que practicar. Lo tienes que llevar a la práctica. ¿Sabes? Poco, úsalo. Cuando ya lo tienes practicado, entonces vas a buscar más conocimientos. Eso por lo menos lo que es la vida del musulmán. No hay que aprender todo, pero aprender un poco para llevarlo a la práctica. No te sirven muchos conocimientos cuando al final no usas estos conocimientos. ¿Para qué? ¿Para qué? Si al final estás con muchos conocimientos, pero no te sirven para nada. El servicio al prójimo es lo más importante. Los derechos, sí, se toman, no se regalan, pero en el Islam también hay que darlos. Bueno. Y lo dejo aquí. Muchísimas gracias por vuestra intervención. Realmente me he sentido en proximidad con vosotros, ¿no? Incluso ahora me evocaba lo salvitífico que puede ser la palabra compartida, ¿no? Y el hecho de que los primeros derechos humanos son prácticamente desde el decálogo de Mose, ¿no? De Moisés, que todos compartimos, ¿no? Antes de que tuvieran que oficializarse en un mundo tan laico. Y sobre todo me encanta ese sentido que habéis dado de la antropología radical del ser humano. La mejor forma de trascender a través de la propia proximidad, de declinar por fin el verbo amar en su sentido más pristino, que nos está interpelando de forma cotidiana, ¿no? Así es, y ya estamos vislumbrando muy claramente, con toda la sabiduría que estáis aquí compartiendo, porque realmente el saber religioso que ahora mismo nos estáis facilitando, bueno, pues es realmente enriquecedor, ¿no? Y al hilo también de lo que decía Miguel Ángel, lanzaría la siguiente pregunta, que es ¿qué puntos en común veis en las tres religiones de Abraham? ¿Qué puntos? Ya estamos vislumbrando muchos de ellos en esta antropología radical que estáis explicando. ¿Qué puntos en común? Bueno, ya habréis comprendido por qué me he callado, porque quería aprender y he aprendido mucho, pero muchísimo. Y precisamente he aprendido lo que tú acabas de decir ahora. ¿Cuántas cosas tenemos en común? Lo que ha dicho Jesús Abderrahmán lo podría suscribir, yo lo podría haber dicho también. No hay un punto en el que haya discrepado. Y eso es lo que tenemos en común. Cuando cada uno de nosotros va hacia dentro de sí mismo, buscando la verdad que vive, no la verdad que piensa, la verdad que vive, y hace el itinerario del camino más largo de la vida, que es del cerebro al corazón y del corazón al cerebro. Cuando uno de esas dos cosas, como lo estoy viendo, que lo hacen los compañeros esta tarde, allí está lo que tenemos en común. Es que nadie quiere buscar más lejos. Tenemos
todo en común. No es como dicen algunos, es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Es que no nos separa nada si estamos conectados con Dios. Solo nos separa cuando nos estamos conectando con nuestro cuerpo o con el cuerpo del prójimo o con el territorio del prójimo. Cuando estamos usando a Dios para separarnos. ¿Cuán triste tiene que estar Dios? Que no creo que se entristezca, pero por si se entristece. ¿Cuán triste tiene que estar cuando ve a sus hijos como los habéis nombrado y a sus hijas como los habéis nombrado pelearse por un territorio, pelearse por un recurso mineral? ¡Qué pena le tenemos que dar! Para eso os di una mente infinita, para eso os di un corazón, para eso estoy manteniendo en cada instante, hasta cuando estáis durmiendo, vuestro cuerpo funcionando. Para eso hago que lo que coméis se transforme en energía y en sonrisa y en energía espiritual. Pero qué decepción, pero qué pena. Eso es lo que tenemos que pensar. Y ahí veremos cuánto tenemos en común. Todo, todo, absolutamente todo. Tenemos que quitar los obstáculos. Tenemos que dejar de calcularnos en nuestra dimensión material exclusivamente. Esas 5 oraciones diarias, ese momento de conectar, esos 5 minutos con Dios cada día, o 20 minutos, o 3 minutos, o el minuto de una bendición, cuando el musulmán dice Bismillah, y yo digo Baruch atah Adonai boré peri ha'etz. Tú eres, Dios mío, el origen de este bar, de esta manzana que voy a comer. La manzana deja de ser materia, está revelando a Dios. Tú eres el origen de este agua que voy a beber. Este agua no vino de la botella de agua mineral. Este agua es la manifestación de que tú existes. Eso es lo que tenemos en común. Nuestra conexión con Dios. Cuando tenemos esos rayos X, que es solo la verdadera religiosidad, no digo religión, religiosidad nos da esos rayos X especiales que van más allá de la materia a su origen. Nos descubrimos todos y todo unidos por un hilo tenue, invisible, a un origen común. Y eso es lo que nos une, eso es todo. En nuestro tiempo, en nuestro hacer, en nuestro descanso, en nuestros sueños, en nuestros proyectos. Allí está Dios. Si volvemos la mirada hacia Él, sea en los momentos de oración, sea en los momentos del descubrimiento a través de la manzana, o sea en el momento de la observación, como dijo Jesús, del rostro del otro en el metro. Es todo lo que tenemos en común. ¿Podríamos discrepar nosotros en algo esta tarde? Yo no encuentro ningún punto en el que pueda discrepar. Quizá alguien pueda poner el matiz en una cosa o en otra. Yo mismo lo he puesto en la acción, al empezar y tal. Me parece muy bien, pero son matices. Lo que tenemos en común es el sentimiento de estar en esta tierra con una misión, de ser unos mandados. Y eso es lo que nos cuesta trabajo. Eso es transformar la religión en religiosidad, sacarla del ritual y llevarla al corazón y unirlo con el pensamiento. Entonces somos auténticos hijos de Dios. Entonces somos los testigos de Dios en este mundo. Atem Elai, dijo Dios en el profeta Isaías, a través del profeta Isaías. Vosotros sois mis testigos. Si vosotros no actuáis correctamente, buscándome, descubriéndome a través de la existencia, a través del rostro del prójimo, a través de vuestras tristezas y a través de vuestras alegrías también. Yo no tengo quien hable por mí. Yo no tengo quien diga que yo existo. Cuento con vosotros. Y entonces nosotros nos sentimos con una misión, que es revelar a Dios a través de nuestra conducta, a través de nuestra palabra, a través de nuestros silencios también. Revelar a Dios, ser testigo. Hay un grupo protestante que se llama los Testigos de Jehová. Bueno, yo creo que se han quedado con el título, porque ellos son testigos, pero nosotros también.
Todos somos testigos de su existencia. Y esa es la auténtica religiosidad. No hay más teología que esa. Muchas gracias. Jesús. Sí, yo comparto en esto que acaba de decir Baruch. Yo creo que cuando vivimos la religiosidad desde el corazón, descubrimos que las grandes religiones adoramos a un Dios, aunque después podamos tener algún matiz. En estos momentos somos conscientes de ellos, lo cual no quiere decir que en otras épocas lo hayamos vivido y hayamos dado ese ejemplo, ¿no? Es decir, porque ha habido momentos en los que quizá hemos primado otras cosas pensando que eran intereses de Dios, pero no eran intereses de Dios, sino simplemente los nuestros. Y yo creo que ese es el reto que tenemos, porque hoy hemos descubierto una cosa, que incluso teniendo alguna diferencia, porque también las tenemos, las diferencias, pero eso no es obstáculo, sino que es riqueza. Las diferencias nos enriquecen. Y admirarnos, por ejemplo, de la vivencia de los musulmanes, de la trascendencia, de ese Dios trascendente que nos sobrepasa, nos puede interpelar a los cristianos de cómo estamos a lo mejor abusando o utilizando determinadas formas, y creo que podemos interrogarnos y aprender. La diferencia no nos disminuye, sino que nos aporta elementos para seguir creciendo. Yo creo que las tres grandes religiones, no solamente a veces decimos del libro, los cristianos decimos que además del libro decimos de la palabra, porque para nosotros no solamente es el libro, es la persona de Jesús, de estos, pero es verdad que tenemos una antropología que aparece ahí, que se hace presente. Hablamos de la fe de Abraham, lo que es la figura de ese gran creyente capaz de ponerse en marcha en búsqueda, y ahí estaremos todos buscando a ese Dios que se nos manifestará de mil maneras, ¿no? Pero también tenemos muy presente esa dimensión ética de las personas y esa dimensión social de la persona, que no solamente somos seres individuales o individualistas, sino que tenemos una misión para los demás. Somos también un regalo para los demás. Somos también un don, y por eso nos interesa y nos tiene que preocupar la vida de los otros. Yo creo que son muchas las cosas que nos unen. Termino simplemente diciendo que creo que recientemente, la semana pasada o la anterior, creo que la Liga Musulmana convocó en Riad al primer foro de religiones, buscando los valores que nos unen a todas las religiones. Y hubo presencia musulmanas, rabinos, cristianos, de otras confesiones, dentro de los cristianos, no solamente los católicos de Roma, sino también de las otras confesiones evangélicas, e incluso uno de los compromisos que aparecía era el compromiso de elaborar como una enciclopedia de los valores que nos unen, no aquellos que nos separan, sino caminar en lo que nos une. Empezamos por ahí. Sabremos que tendremos diferencias, pero hemos ganado mucho de considerar al otro como algo a veces despectivo. Baruch, perdón por una cosa, pero recojo una cosa. En la iglesia decíamos los pérfidos judíos, o hablábamos de los infieles como que eran... Es decir, esos lenguajes que puede ser que todavía, desgraciadamente, que estén presentes, intentamos, porque son hermanos. Son hermanos con sus vivencias, hondas, experiencias, que tienen todo su derecho, todo su respeto, que nos iluminan y nos ayudan a descubrir y a valorar incluso lo nuestro, lo que nosotros cada uno vivimos. Por lo tanto, tenemos que estar profundamente agradecidos. Y yo creo que este es un camino, después hablaremos a lo mejor de ese camino que tenemos que seguir avanzando en las grandes religiones, en medio de nuestro mundo tan crispado en muchas cosas, de valorar y apreciar aquello que nos une, aquello que nos puede hacer caminar hacia un futuro, pues lo que llamamos hacia una fraternidad, donde todos tengan la posibilidad de vivir y vivir con dignidad. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo me hago mías las palabras de Baruch y las palabras de Jesús. ¿Qué es lo que hay en común? Pues todo.
todo, absolutamente todo, desde el que nos ha creado, desde el que nos ha creado, que es el mismo creador. Todos creemos, por lo menos las religiones monoteístas, las que creemos en el Dios creador, el que ha creado, todos venimos de Adán y Eva. ¿O acaso uno viene, bueno, yo no sé, algunos como piensan, están en su derecho, que vienen del mono? Yo no vengo del mono, yo vengo de Adán y Eva. Cada uno puede pensar lo que quiera, ahí está la libertad de pensamiento. Pero si todos los creyentes creemos que venimos todos de Adán y Eva, Dios ha creado a Adán y ha creado a Eva. Y todos los humanos venimos de Adán y Eva. Tenemos el mismo padre y la misma madre. El mismo creador, el mismo padre, la misma madre, luego la misma tierra donde vivimos. La misma tierra. Lo tenemos todo en común. No hay una persona que no lleva sangre por dentro, sino lleva, no sé, agua. Todos llevamos sangre, todos somos comunes. Las religiones, aunque parezcan diferentes, pero todas las religiones, por lo menos las religiones, las grandes religiones, te dicen, y eso ya me parece que ha quedado bien claro, que hay que servir al otro. Tu creencia, tu religión, no solamente esta relación vertical entre tú y tu Señor, sino también es una relación horizontal entre tú y el prójimo. Todas las religiones, yo siempre digo, y es mi creencia y en lo que creemos los musulmanes, que el Islam es la continuidad de las otras religiones. El musulmán no puede ser musulmán si no cree en Dios, en los ángeles, en los libros sagrados y en los mensajeros. Nosotros debemos, y digo debemos, creer en todos los enviados de Dios. Desde Adán hasta el último, para nosotros es Mohammed. Debemos y estamos obligados, y para ser musulmán hay que creer en Jesús, hay que creer en Moisés, en Salomón, en David, en Noé, en Abraham, por supuesto, en Noé, en todos. Así que, ¿qué es lo que me diferencia con Jesús? Si todo eso está. Él cree en todo eso. Baruch también. El Antiguo Testamento nos habla incluso de la creación. Y eso es lo que creemos nosotros los musulmanes, lo tenemos también en el Corán. Eso está en el Antiguo Testamento, en el Corán, en todo, pues lo mismo. Todos los profetas siempre han llamado a sus fieles, a sus seguidores, a seguir las órdenes de Dios. ¿Cuál es la orden de Dios? De vivir y dejar vivir. Vivir bien y ayudar al otro para que también pueda vivir bien. Yo no creo que hay dos con cabezas bien puestas que no están de acuerdo en que yo tengo derecho de vivir y el otro también. Y tengo que ayudarle al otro para vivir bien. Y puedo nombrar más y más y más cosas que son cosas en común en las tres religiones. Lo dejo aquí para tener tiempo para otras cosas. Muchas gracias, gracias. Bien, en este mundo contemporáneo en el que quizás nos olvidamos que somos criaturas, es decir, criaturas, creados, en el que parece que la modernidad, que además está tan desgastada que enseguida hablamos de posmodernidad, ¿no? Es curioso que parece que se impone no solo la laicidad, sino el laicismo. Y a veces me pregunto que si para los ateos, con lo que no creo que realmente haya nadie ateo, si son ateos, ¿por qué les preocupa tanto que haya personas que crean? ¿Por qué están hablando permanentemente de él si no existe?
Entonces, y esa obsesión laicista de dejar la religión en el ámbito de lo privado, cuando lo que hemos visto es que la religión es un activísimo elemento de derechos humanos, de trascendencia y de proximidad, yo os preguntaría, ¿cuál es el papel de la religión en el mundo contemporáneo, en la vida pública, en nuestra vida contemporánea? Es una buena pregunta. Depende de qué clase de sentimiento religioso estamos hablando. Tenemos tantas cosas en común como lo acabamos de notar ahora y de hacer notar. Y es cierto. Pero hay un problema. Y es la imagen de la religión en la sociedad. Nosotros no hemos cuidado esa imagen. Muchas veces los hombres religiosos que sienten a Dios dentro de sí han dejado usar la religión con otros fines, a veces muy reprobables, a veces al servicio de la violencia incluso. Creo que si tantas cosas tenemos en común, también tenemos que dejar de guardar silencio y elevar la voz juntos para decir no al uso de la religión para fines prosaicos, materialistas, de enriquecimiento, de conquista. Si hay una conquista que hay que hacer, es el sentido primitivo, que mi amigo Abd-el-Rahman lo dirá, del jihad. El jihad es el esfuerzo contra uno mismo para esculpir el alma que responda a la imagen que Dios Creador tiene de ella, el alma de cada uno. Ese es el jihad. No podemos seguir dejando nosotros callados, guardar silencio ante el uso de lo más sagrado de nuestra dimensión, que es la dimensión trascendental. Allí tenemos que hablar, sin violencia, pero con claridad. Tenemos tantas cosas en común que defender, no que proclamar, que defender, porque el mundo, y no solamente el ateo, está negando lo que para nosotros es la respiración. Y si permanecemos callados, no solamente estamos traicionando a Dios que se nos ha revelado a través de tantos servidores, a través de tantos siglos, a Dios que nos está buscando mucho más de lo que nosotros le buscamos a Él. Si permanecemos en silencio, le estamos expulsando de nuestra vida, le estamos nombrando como dice Isaías, pero nuestro corazón no está con Él. Nuestro primer deber, ahora que estamos sintiendo y descubriendo cuánto tenemos en común, es no callar y no dejar que usen eso tan sagrado que es la base de nuestra vida, que es la base en la que se sustentan los 5 pilares. No podemos dejar que eso sea utilizado para fines poco confesables. Y tenemos que hablar. Allí es donde yo veo el cambio necesario. Y frente al ateo, frente al agnóstico, frente al político, frente a una humanidad que no cree a Dios, no que no cree en Dios, que no cree a Dios. Nosotros que le creemos, porque creemos lo que Él ha dicho, y queremos que se revela al hombre, y queremos que desde que a Adán le dijo, Ayeka, ¿dónde estás? Nos está buscando a todos y a cada uno de nosotros. Y no podemos permanecer en silencio. Tenemos que denunciar el uso de la religión para empresas colonialistas, para subyugar naciones. No puede ser. No podemos permanecer callados. Yo lo he hecho ahora. Invito a quien quiera a que haga lo mismo, no solamente aquí, sino en su ámbito de vida cotidiana, que denuncie el uso de la violencia en nombre de Dios. Eso es fundamental. Si no lo hacemos, repito, estamos traicionando nuestra misión en este mundo, que es servirle a Él y nada más. Tu nombre, Abd-el-Rahman, el servidor del misericordioso. A Él, Abd, servidor. A eso hemos venido. Si callamos, no estamos cumpliendo con nuestra misión.
Sí, yo creo que en estos momentos, además de lo que acaba de decir Baruch, de rechazar todo tipo de violencia en nombre de la religión, Dios no necesita que nadie le defienda, y menos, digamos, machacando al otro o al hermano, ¿no? Pero creo que en nuestra sociedad, donde se intenta acallar el sentido religioso, yo creo que también tenemos que reivindicar el derecho que tenemos, como otros ciudadanos más, a expresar lo que creemos, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que valoramos, los valores que están allí. No con intención de imponer, sino de mostrarlos, de hacerlos y entrar en ese diálogo. Es decir, quizá en otros momentos hemos podido ser autoritarios o religiones mayoritarias en lugar de no respetar los derechos de las minorías y de causar mucho daño y mucho dolor, pero en estos momentos también podemos estar viviendo en una sociedad en la que se puede marginar todo lo religioso, porque parece ser que lo políticamente correcto es mostrarse o decirse que uno es no creyente, no religioso, o que eso de creer es de personas trasnochadas, de personas del pasado, de personas de otros tiempos, ¿no? Yo creo que tenemos que asumir nuestra parte de responsabilidad en lo que pueda haber de mucha gente que rechace, pues porque a lo mejor el ejemplo y el testimonio que hemos dado no ha sido realmente el que correspondía y hemos utilizado el nombre de Dios, digamos, para intereses que no son los que realmente tiene, porque Él lo único que quiere, en expresión, por ejemplo, de Jesús, pero en cualquiera de las nuestras es, Él viene para que tengamos vida y vida en abundancia. Lo que Dios quiere es la vida de las personas, no que mueran, no que se les machaque, no que se les olvide. Por lo tanto, yo creo que es una gran aportación y tenemos que reivindicar, por lo menos en la presencia, es que poder expresar, decir y hacer público lo que pensamos ante distintos problemas que hay en la sociedad, que hay en el mundo, donde las soluciones no son fáciles, son complejas y posiblemente escuchándonos todos nos enriqueceremos y seguramente acertaremos muchísimo más. Es cierto, ya no, ¿se oye? Sí. 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 Es cierto que a lo largo, hoy en día, es como el que dice que sigue una religión, el que es religioso, parece que es de otros tiempos. Y para ser moderno hoy, y hay que decir que no crees, que eres ateo, que eres laico, que no hay Dios, que solamente está en el pensamiento de algunos. Y eso quizás porque a lo largo de siglos y siglos y siglos y siglos se ha utilizado la religión para hacer daño al otro. Hoy en día muchos te dicen, no, la religión no. Y si quieres ser religioso es dentro del ámbito individual. Tú eres religioso, pero en tu casa o en la iglesia o en la mezquita o en la sinagoga, fuera, no tienes que expresar tu religión. Pero si la religión siempre nos llama al bien, Dios no nos llama a hacer el mal a nadie, ni siquiera a los animales. En el Islam incluso está prohibido cortar un árbol sin necesidad, porque para nosotros un árbol es un ser vivo y la ciencia lo ha demostrado. El ser vivo, el que nace, el que crece y luego se muere. Pues el árbol también. En el Islam, todas las criaturas de Dios hay que respetarlas. Hoy muchos usan la religión para hacer daño. Y usan la religión y hablan en nombre de Dios. Dios no necesita a nadie para hablar en su nombre. No necesita a nadie. Pero los terroristas usan la religión
para justificar sus barbaridades, para justificar sus barbaridades, para justificar su mente enferma. Porque ningún Dios te dice, úsame y defiéndeme matando al otro. Los yihadistas, que esta palabra ya es tan universal, como lo ha dicho Baruch, y es verdad que en árabe la palabra jahada o el verbo jahada yujahidu mujahadatan jihadan es esforzarse. Esforzarse. ¿A qué? A ser buena persona. Entonces, estos que matan en nombre de Dios son buenas personas. Si el Islam lo primero, como lo he dicho antes al principio, el Islam, cuando un musulmán se encuentra con otra persona, primero tiene que ofrecerle la paz. Assalamu alaikum, que la paz sea con vosotros, que la paz sea contigo. Todos los que creen que están defendiendo, sobre todo están defendiendo el Islam, no están defendiendo el Islam. Están perjudicando al Islam y a los musulmanes. El gran daño que están haciendo estas tendencias erróneas, el gran daño lo están haciendo a los musulmanes. El gran daño lo están sufriendo los propios musulmanes. El ISIS ha hecho más daño en Siria y en Irak que en cualquier otra parte del mundo. Al-Qaeda, igual. Hoy en día, pues cuando se ve a un musulmán, se le llama terrorista. ¿Por qué? Pero los terroristas nos perjudican a nosotros primero. El Islam jamás te dice que tienes que matar. No hay excusa para matar a una persona, para quitar la vida. La vida, para un musulmán, ni siquiera mi vida es propia mía. La vida me la ha otorgado Dios y la tengo que conservar. Y tengo que conservar también la vida del otro. Y los que están diciendo que el yihad es en nombre del Islam, mienten. Y eso lo digo yo en todos los sermones del viernes. No dejo de explicarlo a nuestra gente primero. Es verdad, porque distorsionar la mente y el pensamiento, muchos medios de comunicación también lo están logrando. Cuidado a lo que sale en los medios de comunicación. Cuando hay un atentado, todos, yo el primero, pienso que se hace en nombre del Islam. ¿Y eso por qué? Porque los medios de comunicación me lo han implantado. Tengo un implante en mi cabeza de que cuando hay un atentado o hay un atropello con un coche, que son los musulmanes. Pues los musulmanes no son. Son los enfermos los que lo hacen. El Islam te dice, hay que preservar la vida. Es verdad, estoy totalmente de acuerdo contigo, Baruch. Yo insisto en que, por lo menos los que creemos en Dios, los que somos religiosos, tenemos que salir y hablar de eso a la gente. La gente hoy en día prefiere decir que es laica para no tener problema con la sociedad, pero por dentro sí que creen. Tenemos que darles el apoyo de que tienen que decirlo. Ya nos vale que los creyentes parecemos de segunda categoría. Los creyentes no, somos igual que los demás. Los que salen y dicen, soy ateo, pues yo soy creyente. Tú eres ateo y yo soy creyente. Lo importante es que convivamos. La convivencia es lo importante. Que creas o no, o crees en otra cosa, eso lo respeto.
Pero, ¿qué es lo que me ofreces tú? ¿Cómo puedo convivir contigo? Tenemos que salir y decir, hoy en día soy profesor de religión, lo estoy viviendo hoy mismo. Hemos tenido un claustro y el primer ataque hacia las religiones. Lo primero que me dijo la directora, por culpa de las religiones hemos perdido el recreo. Textualmente, textualmente. Por culpa de las religiones hemos perdido el recreo. ¿Por qué? Porque estaba haciendo su trabajo. ¿Cuál es? Su trabajo de ofrecer las 3 religiones en el colegio para que los padres y madres puedan elegir la religión de sus hijos. Pero por culpa mía, que has perdido recreo, que no has descansado, pero es tu trabajo, por eso cobras tú más que yo, por eso estás en el puesto. Quítate y deja a otro que lo haga, para que veáis que siempre se ataca a la religión y a todas las religiones. Pues no. Y yo le he dicho, te he puesto falta porque no has salido al patio a hacer tu ronda. Porque precisamente somos los dos, la directora y yo, que tenemos que hacer una ronda en el patio, para que los compañeros puedan ir a descansar un poco o tomar café. Bien, es que eso lo estoy viviendo todos los días, yo y mis compañeros. Por culpa de la religión católica, porque compartimos el profesor con otro centro, ahora vamos a tener que cambiar el horario. Pues cambia el horario, porque es un derecho de los musulmanes y los católicos y los evangélicos que tienen que recibir su asignatura de religión. Porque yo como creyente no quiero que mi hijo reciba los valores que tú le vas a dar. Yo tengo otros valores. Mis valores es respetar la vida humana. Y tú le estás enseñando a mi hijo que se puede quitar la vida. No la de él. Claro, ahora todos están en contra del suicidio. No sé si habéis oído últimamente lo que están, bueno, incluso el dinero que están metiendo allí y todo. Vale, por supuesto, pero la eutanasia tampoco, yo no la acepto. No tienes por qué enseñar a mi hijo eso, porque son tus valores, pero no son los míos. ¿Por qué quieres dar valores y imponer tus valores a los demás? Me parece el que te sigue y el que elige valores y no elige religión está en su derecho. Yo no estoy en contra de esto, pero también déjame enseñar mis valores a mi hijo y él que enseñe también sus valores a su hijo y el otro también, que estemos todos en igualdades de condiciones. Siempre. Ahora, ¿cuál es el papel? El papel, lo que he dicho, tenemos que salir y reclamar nuestros derechos. ¿De qué? La religión o como también otras ideas, otros pensamientos, otra manera de pensar sale en la sociedad y está expuesta incluso en los medios de comunicación y las religiones no. Eso no. Estoy con Baruch que tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo. Cada uno con su grano de arena, que lo ponga y a ver si conseguimos algo y cambiamos esta mentalidad que para mí no es la correcta porque por lo menos me están quitando derechos. Y tengo que parar. Muy bien. Gracias.
compartimos, Abderramán y yo, profesión. Ambos somos profesores de religión en escuela pública también, ¿no? Entonces, compartimos también ahora con una nueva ley. Parece que siempre las enseñanzas de las religiones son las culpables de todos los males del mundo. Entonces, comprendo que siempre somos incómodos, a lo mejor quizás por lo que representamos en los centros públicos, pero ciertamente estamos ofreciendo un servicio humanizador a la sociedad. No es un privilegio de la Iglesia, no es un privilegio de los imanes o no es un privilegio de los sacerdotes o de los rabinos que las familias puedan elegir integrar el saber religioso entre los demás saberes. Es eso, es un derecho de las personas, un derecho de las familias. Y nosotros lo que estamos haciendo como profesores de religiones, bueno, pues llevar adelante o hacer posible ese derecho que las familias que eligen que sus hijos cursen religión, pues que puedan integrar ese saber religioso entre los demás saberes. Porque lo que estamos aquí viendo es mucha sabiduría. El saber religioso, qué importante y cuánto puede ofrecer. Estamos viendo a través de este diálogo cómo a los grandes retos de esta sociedad se puede dar respuesta de una manera colaborativa, de una manera poniendo en común todo y valorando las diferencias como riqueza y no como oportunidad de separación. Yo creo que son como grandes cosas que yo me estoy llevando de este diálogo, que bueno, yo voy a seguir con otra preguntita más, pero si no decía que era profesora de religión en público, pues parece que me faltaba también algo, ¿no? Querido Baruch, ¿qué significa y qué compromisos comporta ser judío? A Jesús le preguntaré qué significa y qué compromisos significa ser cristiano, y a Abderramán qué significa y qué compromisos conlleva el ser musulmán. Querido Baruch. Bueno, yo creo que judío, a pesar de lo que diga algún diccionario español, no es sinónimo de usurero. Eso para empezar. Los judíos no tenían tanto dinero como inmigrantes que eran fuera de su territorio propio como para estar ahí prestando dinero. Cuando indaguemos, y creo que don Miguel Ángel lo ha hecho ya, la situación económica de los judíos en un castillo, en el mercado y en otros lugares de Europa, nos daremos cuenta que el dinero que ellos prestaban era el dinero de aquellos que no lo podían prestar porque su religión se lo prohibía. En fin, ya eso pertenece al pasado. Lo que sí quiero definir de lo que es el judío, no es lo que no es. Ya lo sé que no es usurero. Lo que es el judío, su palabra lo dice, Yehudí, el que reconoce a Dios. Esa palabra, judío, viene de Yehudá, el cuarto hijo de Jacob. Cuando él nació, su madre dijo, Apam Oded Adonai, ahora reconozco a Dios. Judío es aquel que reconoce a Dios en el rostro del prójimo, que reconoce a Dios en las flores distintas, de distintos colores que Dios creó, con distintos colores para que convivan en el mismo mundo y quizá en el mismo jardín, y que compartan el mismo jardín, y la misma agua, y la misma savia. Judío es el que reconoce a Dios en todos y en todo. Para mí es una aventura maravillosa. Ser judío de esa manera es algo precioso. Es una revelación constante de la existencia de Dios. No se puede estar uno más próximo. Como decía el rey David en su salmo, Va'ani kirvat Elohim li tov. Para mí, sentirme cerca de Dios, esa es la felicidad. ¿Y cómo te sientes cerca de Él? Pues te sientes cerca de Él, estando cerca de su creación, de todo lo que Él creó, como digo, del rostro del prójimo, de la flor, del gatito que pasa por allí solito y acaricias. Allí está Dios. Ese es el judío. Yehudí, el que reconoce a Dios en todos y en todo.
Muchas gracias. Bien, pues para nosotros los cristianos, y en este caso también para mí, digamos, lo específico es el seguidor de Jesús. Seguidor de Jesús que trata de hacer esa experiencia que él vive con la fuerza del Espíritu, de alguna manera recrear esa historia de Jesús, pero hoy, en el día a día, teniendo esa apertura pues, a ese Dios que es el que da sentido a su vida, y hacer el proyecto del reino, que es el proyecto, el sueño de Dios, que es el sueño de esa humanidad nueva, de ese futuro donde todas las personas puedan ser valoradas, respetadas, acogidas, vividas. Esa experiencia de seguimiento. Por lo tanto, no son unas creencias, no son unos ritos, no es una moral, aunque de todo tiene, pero fundamentalmente es esa experiencia de encuentro personal con Jesús y de alguna manera el intentar vivir esa experiencia. Lógicamente tiene una dimensión creyente y profesamos esa fe, ¿no? Tenemos el credo, lo expresamos, que también lo celebramos y también tiene sus ritos, sus celebraciones, sus momentos, como Abderramán o como Baruch, así en un momento determinado decían, son esas prácticas, pues para nosotros es la Eucaristía, los sacramentos, la oración, pero es sobre todo también vida que tenemos que hacer realidad. Un seguidor de Jesús, si no tenemos el talante, la actitud de Jesús, seremos otra cosa, no seremos, digamos, un cristiano. Y es verdad que también está presente la otra dimensión, la oración. Lo mismo que las personas, para crecer en amistad, tenemos que relacionarnos y tenemos que cultivar esa amistad y tenemos que hablarnos, tenemos que escucharnos, pues en nuestra relación con Dios también tiene que estar presente ese esfuerzo de tratar de escuchar por dónde nos va llevando, qué nos va diciendo, y también nosotros le expresamos nuestras necesidades, nuestra fragilidad, nuestros problemas, nuestras inquietudes, y eso lo hacemos no solamente de forma individual, lo hacemos personalmente, pero también comunitariamente. Somos comunidad, seguimos a Jesús no como francotiradores, sino en una comunidad, con lo que eso significa de enriquecerme y también tener que cargar, pues a veces también con los pecados de los otros, y lo estamos viendo en la Iglesia, desgraciadamente, en los últimos tiempos, ¿no? Es decir, tenemos que sufrir cosas que hermanos nuestros no han hecho bien, y eso repercute y nos daña a todos. Por lo tanto, también somos capaces de caminar en comunidad, porque en comunidad somos más fuertes, y porque el proyecto de Dios es no salvarnos individualmente, sino hacernos pueblo. Es el pueblo de Dios, es el pueblo, es esa gran familia en la que tenemos. Por lo tanto, desde esa dimensión de seguimiento, pues está la referencia al Padre, está la referencia también al Espíritu, que es el que está presente en el corazón de todas las personas. Es la forma que tiene Dios de hacerse presente en nosotros, con esas otras dimensiones de profesión, de celebración, de vida y también de oración. Pero fundamentalmente es relación, experiencia, encuentro. Si no hay un encuentro, no nos transformamos. Si no hay esa experiencia honda de reconocimiento, nos quedamos en creencias o ritos, pero eso no llena. Pues un poco las palabras que decía antes Baruch de Isaías. Podemos tener a Dios en los labios, pero nuestro corazón estar lejos de Él. Por lo tanto, es la experiencia la que nos hace verdaderamente cristianos. A ver, ¿qué significa ser musulmán? Yo como musulmán, lo que significa es vivir el Islam y practicar la palabra de Dios, practicar el Corán, porque el Corán son palabras y sentido de Dios directamente, no son palabras del mensajero. Los dichos o los relatos, lo que llamamos nosotros hadith, son las palabras del mensajero, pero el Corán son palabras y sentido directamente de Dios.
El relato, el sentido viene de Dios, es la orden de Dios, pero luego expresada con las palabras de Muhammad. Vivir el Corán y sobre todo vivir una alea del Corán, un versículo del Corán. Para mí es el lema. Yo pongo siempre esta alea cuando me levanto por la mañana y salgo de mi casa. Dice Dios en el Sagrado Corán: Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha lita'arafu. Oh gente, Dios habla a toda la gente, a toda la humanidad. Oh gente, os hemos creado de un varón y de una hembra para que os reconozcáis. Entonces, la relación está de estar para conocer y reconocer al otro. Inna akramakum indallahi atqakum. El mejor entre vosotros. Akramakum, la palabra es una palabra que tiene muchos sentidos. Es una palabra también que significa generoso, el más generoso entre vosotros. Quiere decir el mejor entre vosotros, el más noble también. El que teme a Dios. El que teme a Dios. ¿Cómo tememos a Dios? Cuando aplicamos, cuando vivimos sus palabras, cuando vivimos lo que Él nos ordena, porque Él nos ha creado y sabe lo mejor para nosotros. Y si Él nos ha creado y sabe lo mejor para nosotros, nos ha enseñado el camino. El camino para acercarse a Él es el camino acercándote al prójimo. Lo dejo aquí. Muchas no sé gracias. Si daría tiempo para... Sí, no sé si quedará tiempo para la última pregunta o pasamos mejor, porque vamos un poquito ya Pues apurados. entonces, quizá, Sí, yo si creo os que... parece, vamos... Sí. ¿Tenéis alguna... Es que no sé si darles la última palabra para que hagan una reflexión final, como el colofón de lo que han sentido, de lo que hemos vivido, de esa religiosidad. Quizá mejor, ¿no? Sí, mejor. Sí. ¿Queréis escuchar? Nuestro imán desearía escucharos. Si tenéis alguna pregunta. Tenéis, si no, compartimos el micrófono. ¿Tenéis algo? Sí, al fondo. Sí. Uf. Espera a ver si... Sí. Toma. Yo creo que es importante dejarlo estar. Sí, sí. Sí, porque no... Sí, buenas tardes. Sí, os quería preguntar, os había preguntado la compañera que es profesora, qué puntos en común veis en las tres religiones, y yo os quería preguntar qué puntos, es decir, qué puntos fundamentales veis de diferencia en las tres religiones. En concreto la cristiana con la judía y la musulmana. ¿Vale? Diferencia fundamental, quiero decir, ¿eh? Sí, bueno, yo si queréis una cosa de estas, ya, nosotros siempre decimos que dentro de esa concepción que tenemos de monoteísta, de Dios, de ese Dios único, es verdad que nosotros prolongamos ese monoteísmo en esa dimensión comunitaria, trinitaria, de alguna manera andaría pues un matiz distinto que seguramente nos diferencia en lo que sería esa concepción de ese Dios. Pero seguramente en el fondo estamos creyendo en lo que decimos, en ese único Dios verdadero que decimos de todos. Después nos diferencian, a veces son lo que son los ritos, las formas de expresar o las formas de vivir. Ya, sí, ¿no te refieres entonces a eso? Vale. Sí. Sí.
Sí. No le oye Baruch. Sí, bueno, ya te digo, fundamentalmente, lo más fundamental estaría en esa concepción de ese Dios trinitario. Para nosotros, lo que afirmamos de Jesús, nosotros afirmamos Mesías, los musulmanes. No te oigo de... La base es Jesucristo. Sí. Dice la base. Sí, es que estamos fuera de tiempo. Estamos fuera de tiempo. Sí. Es decir, esa es una de las realidades que nos hace, es decir, esa concepción de divinidad, esa concepción que son los matices que cambian, y ahí anda la dimensión, es decir, esa salvación que nos trae, pero decimos que la salvación es Dios revelada, manifestada, expresada en Jesús, pero es la salvación que Dios nos ofrece a todas las personas, que en eso lo mantenemos. Bueno, tenemos que ir terminando, para que no sea un monólogo. Os daríamos la última palabra para que hicieras una reflexión final a la luz de todo lo que hemos convivido y escuchado, que es bueno saber escuchar. Eso es. Baruch. Yo quiero dar gracias a Dios por haberme dado la oportunidad este año también de asistir a esta experiencia tan benéfica, es como un bálsamo para el alma. Cuando uno vive atormentado por la imagen de Dios que está dando el mundo y la animalización del ser humano, y la desacralización desde la vida, y la entronización del asesinato, como la eutanasia, el suicidio, el aborto, todas cosas que son contrarias a la vida. Dios es Dios de la vida. Y cuando uno está atormentado por ese triste espectáculo que estamos dando los hijos de Dios, unos por acción y otros por inhibición, pues agradece a Miguel Ángel, a la universidad, a España, esta posibilidad de vivir estas 2 horitas cortas, demasiado cortas, de elevación espiritual. Doy gracias a Dios y gracias a cada uno de vosotros, a los que he participado en el diálogo, a los técnicos y a los presentes que nos han aguantado y que espero no haber aburrido demasiado, por lo menos con mis palabras. Gracias de verdad. Gracias. Gracias. Sí. Yo también doy gracias a Dios por esta oportunidad de compartir, que a veces nos centramos en aquello que nos une, porque es verdad que en estos momentos tenemos que buscar más eso que no lo que nos separa, porque lo que nos separa a veces nos distanciamos. Y desde la experiencia del trabajo en la Delegación de Ecumenismo, yo reconozco que tenemos que seguir trabajando por ese diálogo interreligioso que se da a distintos niveles. El primero y más fundamental es el diálogo de la vida, que ese lo tenemos que hacer todos. Hoy en día vivimos en nuestras escaleras, en nuestras casas, en nuestros pisos, gente de distinta creencia, de distinta procedencia, pero todos somos personas, todos somos valiosos, todos podemos crecer en amistad. El de la vida es el de la amistad, el de la relación. Hay que superar los miedos a la diferencia, al distinto. Hay que aprender a convivir y relacionarnos, y a partir de ahí se crean, pues bueno, amistades, relaciones. Y creo que es un diálogo importante que tenemos que cuidar. También creo, y en eso es un reto que lo tenemos y a veces nos lo planteamos así cuando hablamos, algunos de los que podemos decir en algún momento que tenemos alguna responsabilidad, que es también el de las obras, el del compromiso, el de hacernos presentes en la sociedad ante distintos momentos, distintas situaciones de injusticia, digamos, de discriminación de personas, de estos. Trabajar juntos, porque trabajar juntos hace que
las relaciones se estrechen y donde crece también esa relación, también aprendemos a valorar lo que aporta el otro y vemos que los caminos por los que vamos a caminar son comunes. Yo creo que a partir de ahí aprendemos también a ir rezando juntos. A veces cada uno con nuestra forma, con nuestras cosas, pero qué bueno es que juntos hagamos ese momento de oración porque nos sabemos ante ese otro que nos trasciende, que nos envuelve a todos nosotros y que quiere lo mejor para todos nosotros. Y después está el cuarto, a lo mejor, nivel del diálogo, que es el de los teólogos, que esos son los que a lo mejor hablarían más de las diferencias o lo que podemos seguir avanzando o cómo vamos avanzando en comprensiones que aparentemente parece que son distantes, pero después vamos encontrando que estamos mucho más cerca de esos. Pero ese a veces nos desborda. Pero yo me quedo con ese diálogo de la vida, de la amistad, ese diálogo que tiene. Nuestra pequeña experiencia es esa, que en la medida en que nos conocemos y nos relacionamos, crece una relación, crece una amistad y a partir de ahí se pueden hacer cosas juntos, trabajar juntos, rezar juntos. A lo mejor no lo tenemos todavía muy organizado, pero ya llegará cuando llegue, porque tampoco las cosas se fuerzan, pero por ahí es por donde yo creo. Le iba a preguntar una cosa, si me permitís, a Baruch, porque yo sé que, por ejemplo, en Israel hay experiencias, creo que le llaman así oasis de paz, donde comunidades judías y palestinas intentan afrontar los problemas que siguen dando, los problemas los seguimos teniendo y a veces los acercamientos, pero desde ese diálogo, desde esa comprensión, desde ese respeto que hay. No sé si conoce alguna experiencia de esas, de estas así, porque son caminos que tenemos que ir abriendo, haciendo presente en nuestra sociedad. Muchas gracias. Ay, que no se oye. Muy profundas y muy fructíferas. No está de moda hablar de ellas, no está de moda, no salen en el periódico, porque no es violencia, no es espectáculo, es algo interior profundo que está cambiando esta sociedad. Tú lo has dicho muy bien, la vecindad crea la amistad y eso es lo que está ocurriendo en este país. Las madres de un lado y del otro, que han visto morir a sus hijos, tienen un diálogo, tienen una asociación, se ven y se consuelan mutuamente, lloran los unos por los otros. Y eso es una experiencia vital, increíble. En este país hay mucho más que lo que dicen las noticias de los periódicos. Vale, voy a ser muy, muy breve. Me sumo en el agradecimiento de la invitación y yo desde mi puesto como presidente de la Unión de Comunidades Islámicas en Aragón, somos la mayoría, representamos a casi el 90% de los musulmanes en todo Aragón y también en toda España. Y yo insisto en que estos encuentros es lo que nos hacen falta. Yo la semana pasada, el martes pasado, estuve también en una charla en la Cámara de Comercios con el delegado de diálogo interreligioso de la diócesis y realmente tenemos que ir hacia este sentido. Este es el camino, no hay otro camino. Si vamos a volver a buscar todas las diferencias entre tú y yo, no nos vamos a entender nunca. Y si lo hubiéramos hecho, jamás me habría sentado con Jesús para tomar café. Pero nos sentamos y hablamos y somos amigos. Hoy en día somos amigos, como con Gregorio, con Manolo. Nos sentamos y tomamos café y hablamos con el corazón abierto. Este es el camino que tenemos que seguir todos. Y muchas gracias. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos vosotros. Nos hemos sentido bienaventurados, ¿no? Realmente la vida es un don que nos ha sido dado y se nos exige vivirla con intensidad. Y yo creo que hemos nacido para dejar huella
y que estos tres invitados, al menos en mí, ha hecho sentir en su rostro el rostro de Dios. Sí, y yo también una última palabra de agradecimiento por traer aquí una religiosidad que es vida, una religiosidad que se encarna en comunidad y por traer la esperanza, aunque sea en este pequeñito espacio, pero es esperanza en el mundo. De verdad que muchísimas gracias. Que la paz sea con todos nosotros.